Aquí está la traducción completa y fiel al español castellano neutro, con tono épico y dramático, conservado exactamente como el original Battleforge Legends volverá a despertar la historia. 7 de abril de 1945. Un proyectil de 1460 kV salió disparado a 800 metros por segundo. Una explosión tan brutal que los sismógrafos de Kyushu, a 200 kilómetros, creyeron que estaba ocurriendo un terremoto de magnitud 6. Ese fue el último grito del Yamato, la mayor máquina de guerra que la humanidad haya construido jamás. 70.000 toneladas de acero, 3.000 seres humanos, una sola explosión. Y todo desapareció para siempre. Solo 4 años antes, en una mañana brumosa en el estrecho de Dinamarca, un destello surgió de la oscuridad. El acorazado más poderoso de Inglaterra, el orgullo de todo un imperio, el HMS Hood, estalló como un gigantesco fuego artificial. 1.418 hombres murieron en menos de 3 minutos. Solo 3 sobrevivieron para contar la pesadilla que llevaba por nombre Bismarck. Y en el extremo norte helado hubo un barco que ni siquiera necesitó salir del puerto. Con solo existir, toda la flota real británica se encogía en un miedo permanente. Tirpitz. Bastó un rumor de que movía el timón para que 24 buques de transporte se suicidaran en pleno océano Ártico en la catástrofe conocida como PQ-17. 3 dioses de acero invencibles. 3 muertes tan trágicas y espantosas como ninguna otra en la historia naval. Y en solo 6 cortos años toda una era gloriosa fue aplastada por completo por aquello que ellos mismos habían despreciado, unos avioncitos insignificantes. ¿Se atreven a quedarse los próximos 45 minutos para ser testigos segundo a segundo del final de cada uno de ellos? Para ver cómo el orgullo es pulverizado. Para escuchar el grito del metal antes de hundirse para siempre. La sirena ya ha sonado. La cubierta tiembla bajo sus pies. No miren hacia otro lado. Ahora mismo juntos vamos a bajar al fondo del mar donde las leyendas de acero aún esperan. Acaban de ver cómo 3 monstruos de acero se despedazaron en el fondo del océano en apenas unos minutos. Pero no apaguen el video todavía. La historia verdaderamente aterradora aún no ha empezado. Porque antes de morir de forma tan trágica, ellos fueron los sueños más locos de la humanidad, sueños de un arma capaz de quebrar océanos enteros con un solo disparo. Retrocedamos el reloj hasta 1906, una gélida mañana de febrero en los astilleros de Portsmouth, Inglaterra. Martillos acero chirriante, y de pronto, entre la niebla espesa, emergió como un fantasma colosal el HMS Dreadnought. En un solo día, un único día, este barco convirtió en chatarra obsoleta a todas las flotas del planeta. ¿Por qué? Porque se atrevió a hacer algo sin precedentes, tirar por la borda todos los cañones pequeños y quedarse únicamente con 10 monstruosos cañones de 12 pulgadas sincronizados. All Big Gun. Una idea tan simple que parecía estúpida pero suficiente para partir en 2 la historia naval. Desde entonces todos los acorazados antiguos fueron llamados Pre-Dreadnought, antes de que diera miedo. Y los nuevos recibieron el nombre del barco que hizo temblar al mundo entero, Dreadnought. Un nombre propio que se convirtió en sustantivo común en inglés, sinónimo de pesadilla tecnológica que mata al instante todo lo anterior. Y así estalló la locura. Alemania quiso superar a Inglaterra. Inglaterra juró no dejar que nadie la superara. Estados Unidos, Japón. Francia, Italia. Todos se lanzaron a una carrera sin frenos. Los cañones crecían. 13,5 pulgadas, 14, 15. Los cascos se alargaban 200 metros, 250, casi 300. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Inglaterra tenía 22 dreadnoughts, Alemania 15, y el mundo había quemado miles de millones en oro solo para alimentar a esos monstruos de acero. Jutlandia, 1916. La mayor batalla naval de la era antigua. 250 buques, 100.000 marineros, 25 barcos hundidos.
Y al final, nadie ganó. Solo quedaron cascos negros y humeantes flotando en el Mar del Norte como advertencia que el mundo ignoró por completo. La guerra terminó en 1918. Las arcas vacías, pueblos hambrientos, gobiernos aterrorizados. En 1922, las 5 grandes potencias se sentaron en Washington con verdadero miedo en los ojos. Miraron a los monstruos anclados en los puertos y todos pensaron lo mismo con escalofríos. Si no paramos ahora, ¿hasta dónde llegarán la próxima vez? La respuesta fue un papelito delgado pero más cortante que cualquier espada: el Tratado Naval de Washington. 3 cuchillas de hierro directo a la garganta de todos los sueños locos. 10 años sin construir nuevos acorazados. Tonelaje total de flota congelado. Inglaterra y EEU. 525.000 toneladas. Japón. Solo 315.000. La famosa ratio 5. 5, 3. Y lo más terrorífico para cualquier ingeniero de ahora en adelante, ningún nuevo acorazado podría superar las 35.000 toneladas estándar ni montar cañones de más de 16 pulgadas. 35.000 toneladas. Suena mucho, pero para quien soñaba con cañones de 18 pulgadas, blindaje invulnerable y 35 nudos, era una jaula de hierro diminuta encerrando a un elefante de guerra. A partir de aquí, empezó la verdadera guerra, ya no entre naciones, sino entre las mentes técnicas más brillantes del mundo y ese maldito límite. Lo llamaron el triángulo imposible: potencia de fuego, blindaje, velocidad. Solo puedes elegir 2. Los 3. Solo hay una forma: hacer trampas. Y el primero que se atrevió a romper la jaula, el primero que se rió en la cara del mundo entero, fue Adolf Hitler. Pero eso es la siguiente parte. Por ahora quédense conmigo porque vamos a ver cómo los ingenieros más brillantes del planeta se las arreglaron para meter una pesadilla entera dentro de 35.000 toneladas de papel, y cómo esa jaula terminó hecha añicos, abriendo paso a los 3 monstruos que vieron explotar al principio del vídeo. No parpadeen. La historia apenas empieza a calentarse. Creían que 35.000 toneladas eran muchas. Error total. Era una jaula asfixiante, una cárcel de papeleo en la que todos los ingenieros navales tuvieron que vivir 2 décadas. Dentro de esa jaula solo había una ley cruel: potencia de fuego, protección, velocidad. Los 3 vértices de un triángulo infernal. Pero la suma no podía superar las malditas 35.000 toneladas. Elige uno y sacrifica los otros 2. Cañones que perforen blindaje a distancia brutal. Entonces serás lento como una tortuga. Quieres correr a 30 nudos para perseguir o huir. El blindaje será de papel. Blindaje de fortaleza. Los cañones serán juguetes de niño. Nadie podía tener los 3, a menos que se atreviera a mentir al mundo entero. La Royal Navy fue la primera en tragarse las lágrimas y aceptar la realidad. Eligieron la clase King George V. 5 barcos con nombres de reyes: King George V, Prince of Wales, Duke of York, Anson y Howe. La decisión hizo llorar a almirantes viejos: solo cañones de 14 pulgadas en vez de 15 o 16 como soñaban los rivales. 14 pulgadas, tan pequeños que provocaban burlas. Pero lo compensaron con una invención nunca vista: la primera torre cuádruple del mundo. Una torre cuádruple que pesaba lo mismo que una triple de los demás, pero disparaba 4 proyectiles a la vez. 10 cañones de 14 pulgadas disparando simultáneamente 10 proyectiles de 720 kilos, creando una lluvia de acero nunca vista en la historia. 28 nudos, blindaje suficiente para sobrevivir a disparos cercanos. No era bonito, no era imponente, pero era práctico y aterrador a su manera británica, la de un imperio agotado. Francia eligió Richelieu,
8 cañones de 380 mm metidos todos en la proa. Diseño loco, pero que ahorraba peso de forma brutal, 32 nudos, blindaje tan grueso que se atrevía con cualquiera. Italia eligió Littorio Bellezza Italiana, pura 30 nudos cañones de 381 mm que disparaban como ametralladoras. Estados Unidos se retiró silenciosamente del tratado. En 1936, sonrió en la esquina y empezó a dibujar las clases North Carolina y South Dakota, con cañones reales de 16 pulgadas, aunque aún con blindaje tan delgado que los propios marineros americanos las llamaban latas de leche. Japón firmó el tratado, sonrió al mundo y en casa construyó el Yamato de 70.000 toneladas, anotando en los papeles 30.000 toneladas. La trampa más descarada de la historia. Y Alemania ni siquiera fingió. Cuando Hitler rompió el Tratado de Versalles, dijo a sus ingenieros: «No quiero 35.000 toneladas. Quiero un barco que haga perder el sueño a Inglaterra con solo pronunciar su nombre». Y crearon el Bismarck. En papel, 35.000 toneladas, en realidad más de 50.000 a plena carga. Cañones de 38 centímetros 30 nudos. Blindaje más grueso que el Richelieu. Y un sistema de compartimentos estancos que lo hacía casi inundible. La jaula de Washington fue doblada, luego rota, luego pisoteada. A partir de aquí, el juego dejó de ser técnica. Se convirtió en el juego de quien se atreviera a mentir más grande, a jugar más sucio y a soñar los sueños más terribles. En la siguiente parte, veremos cómo ese sueño se convirtió en una pesadilla real cuando el Bismarck zarpó Inglaterra, enloqueció y comenzó la mayor cacería de la historia naval. Un solo barco que obligó a todo un imperio a movilizar casi toda su flota para perseguirlo. El océano está a punto de teñirse de sangre. No parpadeen. Febrero de 1939. Astillero Blohm en Voss, Hamburgo. Un enorme telón rojo cae lentamente bajo el frío sol invernal alemán. El barco aparece como una cuchilla negra de 251 metros, brillante y letal. Hitler está allí, sonrisa gélida, y lo bautiza con el nombre del hombre que unificó Alemania con sangre y hierro, Bismarck. Pero el nombre que realmente heló la sangre del mundo no fue Bismarck, sino la cifra escondida bajo llave: más de 50.000 toneladas a plena carga, un 43% por encima del límite del tratado. Alemania ya no jugaba con las reglas. Alemania había declarado la guerra antes de disparar el primer cañonazo. El Bismarck no solo era grande, era un insulto deliberado. 8 cañones 38 centímetros SK-C-34, que lanzaban proyectiles de 800 kW a 36 km, perforando 350 milímetros de blindaje a 20 km. Velocidad máxima 31 nudos, más rápido que cualquier acorazado británico en servicio. Cinturón blindado de 320 mm, cubierta de 120 mm, torres de 360 mm. Pero lo que realmente quitaba el sueño a los almirantes británicos era el nuevo sistema de compartimentos estancos, 22 compartimentos principales, subdivididos como panal. Aunque le abrieran varios, seguiría flotando. Los ingenieros alemanes lo declararon abiertamente. Solo haciendo explotar los pañoles principales se hunde el Bismarck. La misión asignada al Bismarck y al crucero pesado Prinz Eugen fue simple y brutal. Operación Rheinübung. Ejercicio del Rin. Nombre bonito, objetivo real: irrumpir en el Atlántico Norte y cortar la última arteria vital de Inglaterra. Cada mes millones de toneladas de alimentos, petróleo, acero y munición llegaban desde América y Canadá. Si el Bismarck sobrevivía unos meses en esa ruta, Inglaterra se arrodillaría de hambre. El 18 de mayo de 1941, en plena Noche Negra,
Los 2 barcos alemanes salieron silenciosamente de Gotenhafen, se perdieron en la niebla ártica y cruzaron el estrecho de Dinamarca. El mensaje de inteligencia llegó a Londres. Bismarck en el mar. Churchill lo recibió a las 3 de la mañana. Solo dijo una frase que heló la sangre de todo el almirantazgo. Hundan el Bismarck a cualquier precio. Si escapa, perdemos la guerra. En 24 horas se movilizó casi toda la Home Fleet, 6 acorazados, 2 portaaviones, 11 cruceros, decenas de destructores, más de 50 buques de guerra y decenas de miles de marineros para cazar a un solo barco. Nunca en la historia naval hubo una cacería tan enloquecida. En la siguiente parte viviremos minuto a minuto esos 9 días de terror. Escucharán cómo el Hood estalló en solo 6 minutos. Verán desaparecer a 1.418 hombres por un único disparo de oro. Serán testigos de cómo 15 anticuados Swordfish hicieron lo imposible. Y finalmente escucharán el grito del metal cuando el monstruo de 50.000 toneladas se hundió lentamente en el Atlántico. No parpadeen. La cacería ha comenzado y la sangre ya empieza a correr. 24 de mayo de 1941. 5:37 de la mañana, estrecho de Dinamarca cubierto de niebla espesa. 2 colosos de acero se enfrentan por primera vez. Bismarck, Prince Eugen contra el orgullo del Imperio Británico. HMS Hood y Prince of Wales. El Hood avanza como un corcel arrogante. 5:52. Bismarck abre fuego desde 23 kilómetros. El quinto proyectil, un 38 centímetros, describe una parábola perfecta, atraviesa la delgada cubierta de solo 76 milímetros del Hood, cae directo en el pañol auxiliar de 102 milímetros y detona 112 toneladas de propelente. Una columna de fuego de 300 metros parte en dos al barco de 48.000 toneladas. Menos de 3 minutos después, el Hood desaparece por completo del mapa. 1.418 muertos instantáneos. Solo 3 supervivientes flotando en balsas entre agua a 2 decks. Toda Inglaterra queda en shock. Churchill golpea la mesa rugiendo. No me importa cómo hundan ese maldito barco. Pero el Bismarck también pagó. El Prince of Wales, aunque lleno de fallos técnicos por ser recién salido del astillero, alcanzó 3 impactos. Uno perforó el casco, abrió un tanque de combustible delantero, provocó la pérdida de 2.000 toneladas de fuel y salinizó toda el agua dulce. Desde entonces el Bismarck dejó una estela de petróleo de decenas de millas, convirtiéndose en el blanco más visible del Atlántico. Los 3 días siguientes fueron una persecución demencial. Bismarck a 30 nudos los barcos británicos quedando atrás. Churchill lanzó todo portaaviones Victorious Ark Royal, incluso acorazados viejos de la Gran Guerra. La noche del 26 de mayo, en plena tormenta fuerza 8 con olas de 15 metros, 15 anticuados Swordfish, velocidad máxima 220 km/h, alas aún de tela, despegaron del Ark Royal. Lanzaron torpedos en condiciones en que parecía imposible volar. Un solo torpedo, el que el piloto Johnny Moffat llamó el torpedo de oro, alcanzó la unión del timón del Bismarck y lo dejó bloqueado a 12 km a babor. El monstruo de 50.000 toneladas ahora solo podía girar en círculos como una bestia herida de muerte. La mañana del 27 de mayo, los acorazados King George de Findod y Rodney se acercaron a 15 kilómetros. El Rodney disparó el primer cañonazo a las 08:47. Durante los siguientes 90 minutos, cayeron más de 700 proyectiles de 16 y 14 pulgadas como una lluvia de acero. Las torres Anton Bruno César y Dora fueron arrancadas una tras otra incendiadas. El Bismarck se convirtió en una hoguera flotante. A las 10:15, el capitán Lindemann ordenó autohundimiento. A las 10:39, el barco se dio la vuelta, llevándose a más de 2.000 marineros a 4.790 metros de profundidad.
Solo 114 fueron rescatados. Hitler recibió la noticia y palideció. Pronunció la frase que enterró para siempre el sueño alemán de acorazados gigantes. De ahora en adelante, el futuro pertenece a los submarinos. Enero de 1942. Un barco más grande, más moderno y mucho más aterrador que el Bismarck se ancló silenciosamente en el fiordo de Kåfjord, norte de Noruega. Tirpitz, 53.000 toneladas cañones, 38 centímetros mejorados, mejores radares defensa antiaérea, mucho más densa. Tan poderoso que el propio almirante Dönitz lo llamó la reina del océano Ártico. Pero el Tirpitz no necesitaba salir a matar. Le bastaba con existir. La estrategia Fleet in Being, flota en existencia, alcanzó la perfección enfermiza. Mientras el Tirpitz estuviera allí respirando Churchill, debía mantener congelados 4 acorazados modernos, 2 portaaviones y decenas de cruceros y destructores en Scapa Flow, en vez de enviarlos al Pacífico contra Japón. Cientos de miles de toneladas de acero y decenas de miles de marineros inmovilizados por un solo barco que no se movía del fiordo. El Tirpitz no disparó ni un solo cañonazo y aún así hizo sangrar al Imperio Británico cada día. La catástrofe real llegó en julio de 1942 con el convoy PQ-17. 35 buques de transporte con 297 aviones, 594 tanques, 4.246 camiones y decenas de miles de toneladas de alimentos y municiones para la Unión Soviética. El 4 de julio, el almirantazgo británico recibió una información. Luego se supo que falsa. Tirpitz ha salido del fiordo. Solo un rumor. Solo 8 palabras. Fue suficiente. Se dio la orden. Disolver el convoy inmediatamente. Buques de escolta retirarse a toda máquina. 35 mercantes quedaron abandonados en pleno Ártico sin protección. Resultado: 24 hundidos por submarinos y aviación alemana, solo 11 sobrevivieron. 210 aviones, 430 tanques, 3.350 camiones, 99.000 toneladas de carga y 153 marineros mercantes británico-americanos en el fondo del mar por un barco que ni siquiera había zarpado. El desastre del PQ-17 es la mayor mancha en la historia de escoltas de la Royal Navy. A partir de ahí, Inglaterra enloqueció. Lanzaron todo contra el Tirpitz, minisubmarinos X-Craft, que colocaban minas bombarderos que volaban 2.200 kilómetros desde Inglaterra solo para soltar una bomba y volver ataques continuos desde portaaviones. Más de 20 grandes operaciones en casi 3 años, cientos de aviones derribados, decenas de marineros británicos muertos. Pero el Tirpitz seguía vivo, riéndose en la cara de toda Inglaterra. Hasta el 12 de noviembre de 1944, los escuadrones 617 y 9, los famosos Dam Busters, despegaron con el arma definitiva, las bombas Talboy, de 4 toneladas del genio Barnes-Wallis, capaces de perforar 5 metros de hormigón antes de explotar. 2 Talboy impactaron casi simultáneamente. Una atravesó la cubierta y explotó en el pañol de la torre César. La explosión desgarró todo el costado de babor. El Tirpitz se volcó en 3 minutos con la quilla mirando al cielo como una isla de acero recién emergida. 1.002 marineros alemanes murieron dentro, muchos atrapados vivos durante horas. El Tirpitz murió, pero había cumplido su misión con creces: retener fuerzas colosales británicas durante 3 años y con solo un rumor matar 24 mercantes y decenas de miles de toneladas de ayuda para el Ejército Rojo, solo con existir. Junio de 1936. Estados Unidos se retiró silenciosamente del Tratado de Washington. Ya no había jaula de 35.000 toneladas. Los ingenieros navales americanos sonrieron y empezaron a dibujar algo que el mundo nunca había visto.
Un barco que fuera rápido como un crucero, disparara como una fortaleza y resistiera como un muro de acero. Lo llamaron clase Iowa. 4 hermanas, Iowa, New Jersey, Missouri y Wisconsin. Y de ellas, la más perfecta fue el USS Wisconsin BB-64, el barco que viviría más que todas las leyendas que hemos mencionado. Sin trampas, sin renuncias. El Iowa fue diseñado desde cero, con todo óptimo 9 cañones de 16 pulgadas 50 cal, que disparaban proyectiles de 1225 kg a 38 km perforando 500 mm de blindaje a 20 km. Velocidad real de 33 nudos más rápido que el Bismarck. Cinturón blindado de 307 mi inclinado 19 de equivalente a más de 400 mm vertical. Autonomía de 15.000 millas sin repostar. Y sobre todo el sistema de radar de dirección de tiro más avanzado del mundo. No era solo un acorazado, era un sistema de armas completo. Pero cuando los Iowa entraron en servicio en 1943-1944, el rey del campo de batalla ya había cambiado. El portaaviones era el soberano absoluto. Entonces, ¿qué hicieron los Iowa? Aceptaron su nuevo destino, convertirse en guardaespaldas de los gigantescos portaaviones Class Essex y Midway. Cada Task Force americano tenía 2-4 Iowa, rodeando 3-4 portaaviones formando una fortaleza flotante imparable. Ya no cazaban acorazados, descargaban tormentas de fuego sobre los japoneses en las islas. Iwo Jima. 32 días seguidos, los Iowa y sus hermanas dispararon más de 20.000 proyectiles de 16 y 5 pulgadas, arrasando cada metro cuadrado antes del desembarco de los Marines. Okinawa, cada día, un Iowa disparaba 300-400 proyectiles de 16 pulgadas, equivalente al poder destructivo de 50 fortalezas volantes B-17. Un proyectil de 16 pulgadas, al impactar, abría un cráter de 6 metros de profundidad y 15 de diámetro suficiente para enterrar vivo a toda una compañía japonesa en sus búnkeres. Y lo más milagroso, sobrevivieron. Ningún Iowa fue hundido, ni siquiera seriamente dañado por los kamikazes. Radar antiaéreos de 127 y 40 mm y un blindaje calculado a la perfección los convirtieron en fortalezas verdaderamente inexpugnables. Y después de la guerra, no fueron desguazados como todos los demás acorazados. El Missouri recibió la rendición japonesa en 1945. El New Jersey bombardeó la costa de Corea 1951-1953. Agosto de 1940. Astillero de Kure. Japón votó algo que el mundo ignoraba por completo: el barco de guerra más grande, más caro y más desesperado jamás construido, Yamato. 72.000 toneladas a plena carga, el doble del Bismarck, 263 metros de eslora, 9 cañones de 46 cm, 18, 1 pulgadas, los mayores de la historia, cada proyectil de 1.460 kilos, alcance 40-22 km, perforación de 650 mm de blindaje a 20 km, blindaje de torres 650 mm, cinturón 410 mm. Los japoneses declararon con orgullo: Yamato es invencible, solo él puede aniquilar toda la flota del Pacífico americana. Pero cuando Yamato nació ya llegaba 3 años tarde. La batalla de Midway, junio de 1942, había dictado sentencia para todos los acorazados. El nuevo rey era el portaaviones. Yamato se convirtió en un dios sin escenario. Durante 4 años permaneció anclado en Truk Brunei Kure. Los marineros lo llamaban en broma Hotel Yamato, donde los almirantes comían sushi y bebían sake mientras la guerra ocurría en otra parte. Hasta el 6 de abril de 1945.
Japón lo había perdido casi todo. Solo quedaba Okinawa como último trampolín hacia la metrópoli. La orden final, Operación Tengo. Yamato, el crucero Yahagi y 8 destructores se lanzarían directos a Okinawa, vararían en la playa y combatirían hasta el último hombre como batería costera gigante. Sin escolta de portaaviones, sin plan de retirada, sin esperanza de sobrevivir. 7 de la mañana del 7 de abril, Yamato zarpó de Tokuyama con 2.700 tripulantes, muchos de ellos cadetes navales de 17 a 18 años. Sabían que iban a morir, pero cantaron el himno nacional a pleno pulmón mientras el barco abandonaba el puerto. 10. 14 horas, 386 aviones americanos de 11 portaaviones cayeron sobre él. 10 oleadas de ataques durante más de 2 horas. Yamato recibió al menos 11 torpedos y 7 bombas de 500 kilogramos. A las 14:23 explotaron los pañoles principales. La explosión fue tan brutal que quedó registrada en sismógrafos de Kyushu a 200 kilómetros. La columna de fuego y humo superó los 6 kilómetros y se vio desde tierra firme. Yamato se partió en dos, se volcó y se llevó consigo a 2.498 hombres, incluido el vicealmirante Ito Seiichi. Solo 280 sobrevivieron. Yamato murió, pero arrastró consigo toda la era de los acorazados al fondo del mar de la China Oriental. Ni un solo proyectil alcanzó a un buque de guerra americano. Ni un solo avión americano fue derribado por los cañones principales de 46 centímetros. Bismarck estalló por un torpedo lanzado desde un avión de tela. Tirpitz se volcó bajo 2 bombas de 5,4 toneladas lanzadas desde Inglaterra. Yamato se desintegró en una columna de fuego de 6 kilómetros por 386 aviones de 11 portaaviones americanos. Los 3 monstruos más fuertes, más arrogantes y más caros que la humanidad construyó jamás no murieron bajo el fuego de rivales de su misma categoría. Murieron a manos de aquello que habían despreciado los aviones. En menos de 4 años, toda una era gloriosa de medio siglo fue borrada del mapa. Solo la clase Iowa americana sobrevivió, no porque fueran más fuertes, sino porque supieron agachar la cabeza y aceptar su nuevo papel guardaespaldas del verdadero rey del campo de batalla, el portaaviones. Los castillos de acero, que una vez definieron el poder nacional, hoy solo quedan unos pocos como museos. El Missouri en Pearl Harbor, donde Japón firmó la rendición. El Wisconsin en Norfolk. Los restos del Yamato en el fondo del mar de la China Oriental. El Tirpitz en su fiordo noruego. Y el Bismarck a 790 metros en el Atlántico. Han muerto, pero la leyenda es inmortal. Gracias por quedarse hasta el último segundo con Battleforge Legends. Si creen que estas colosales máquinas de acero merecen un like, un subscribe y activar la campanita, háganlo ahora mismo. Es la única forma de que sigamos contando las historias más vivas de la historia. En el próximo vídeo exploraremos las batallas que cambiaron para siempre la guerra moderna. No se lo pierdan. Nos vemos. Battleforge Legends, donde la historia aún arde.